Ok, vamos a comenzar. ¿Alguien le gustaría guiarnos en palabras de oración? Bienvenidos a todos, mi hermano Gerardo, mi hermano Josué, mi esposita aquí está, Salem, Julio, mi hermano Ignacio, Sebastián, bienvenidos. ¿Alguien le gustaría orar para comenzar? Sí, hermano, claro, yo, hermano Gerardo. Adelante, adelante, mi hermano Gerardo. Señor Jesús, en esta noche, Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta reunión, por esta clase, Señor, que hoy día vamos a tomar. Guíanos, Señor, en sabiduría y también en entendimiento, Señor, para poder aprovechar lo máximo, Señor. Bendice a mi maestro, a su familia, Señor, sé con nosotros, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento y la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de poder estar en esta clase. Amén. Amén. Ok, nos quedamos en el capítulo 8. Voy a intentar ir un poquito rápido, ya vamos un poco tarde, pero voy a intentar. Recuerden, ya encontramos que en el capítulo 6 dice que es imposible que un creyente peque. El capítulo 7, bueno, es imposible que un creyente peque. El capítulo 7 nos dice que es imposible que un creyente no peque. Y luego ya vamos en el capítulo 8 que vamos a encontrar una victoria, pero la victoria viene por el Espíritu Santo. Ahora dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De acuerdo a lo que vimos en el capítulo 2, en el capítulo 3, capítulo 4, incluso en el capítulo 5, algunos hasta empezaron a decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahora nosotros descubrimos que ahora nosotros no hemos hecho nada, ya hemos descubierto en eso que no hemos hecho nada. Todo lo ha hecho Cristo Jesús. Por eso dice en el 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esa es nuestra garantía. Es decir, yo no he hecho nada y que sigo siendo, ya hemos descubierto que sigo siendo pecador, sí, que tengo una nueva vida, sí, pero todavía no la he alcanzado en su totalidad, que todavía sigo batallando con la vieja vida, sí también. Pero ahora no hay condenación los que estamos en Cristo Jesús, y es lo que vamos a empezar a hablar de eso. Dice versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese aspecto de la ley, que si había varias leyes? No, hay una ley, bueno, hay dos leyes, que es la ley del Espíritu, que es la ley de Dios. Ya habíamos hablado que la ley es santa, la ley del Espíritu, y me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuál es la diferencia de la ley del Espíritu y la ley del pecado? La ley del Espíritu me da vida, pero la ley del pecado me da muerte, ¿sí? Entonces vamos a descubrirlo, versículo 3, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. Y eso es lo que hemos descubierto. Algunos también habían dicho, entonces es imposible que nosotros lleguemos a ser salvos. Sí, para nosotros es imposible. Es imposible que nosotros eh, tengamos una nueva vida. Sí, para mí es imposible. Pero lo que es imposible para mí es posible para quién? Para Dios. Entonces dice el 3, porque Dios hizo lo que era imposible para la ley. Ahora, la ley no tenía el propósito de salvar, la ley tenía el propósito de mostrar quiénes éramos, que somos pecadores, por cuanto ella era débil por la carne, ¿sí? Habiendo enviado a su propio hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. De aquí se ha sacado a veces un montón, otra teología de que se ha hablado de que el Hijo, porque dice en semejanza de carne, carne, algunos dicen es que realmente Jesús no se hizo humano, porque si se hubiera hecho humano hubiera sido pecador, ¿sí? Algunos sacan, es que no, es que Jesús solamente viene de María y como la simiente de Adán es la que trae el pecado heredado, que nosotros ya descartamos esa idea de pecado heredado con lo que vimos en el capítulo 6, creo que fue en el capítulo 6, y entonces lo que vimos ahí acerca de eso y descartamos
Bueno, en el capítulo 3, ajá, capítulo 5, capítulo 6, descartamos esa idea del pecado heredado. Y algunos dicen, es que Jesús no viene de la simiente de hombre y cosas así. Bueno, aquí no es ese aspecto. Más bien es que se acuerdan que Dios crea al ser humano, está Adán y Eva allá en el huerto, y para que el hombre acepte, es decir, Dios es Dios, Dios es el único Dios, pero Dios no solamente está contento con ser Dios, Dios quiere que tú le aceptes como Dios. Es decir, cuando crea al ser humano, lo crea con un propósito, lo crea para que dé la gloria de Dios, para que tenga la gloria de Dios, para que exprese la gloria de Dios, para que tenga una relación con Dios, pero también para que tengamos una relación con los demás. Ese es el propósito de la creación de Dios, el crear el hombre. Pero para que eso se cumpliera, el hombre tiene que decidir, tiene que decir sí a Dios. Y la respuesta del hombre fue no. Entonces, en el Edén, el hombre dijo que no, pero Jesús dice, dice aquí, habiendo enviado a su propio hijo en semejanza de carne, o sea, no que era como semejanza, como que era un ser humano. Sí, el aspecto de semejanza tiene que ver que Jesús es un ser humano, fue un ser humano, pero fue un ser humano no como nosotros. Nosotros, los seres humanos, incluidos desde Adán hasta todos nosotros, hemos desobedecido. Entonces, por eso dice el aspecto aquí de semejanza, de carne, de pecado. Sí, ¿por qué? Porque nosotros vemos a una persona y nosotros decimos, bueno, esta persona es pecadora. Yo soy pecador. Todos somos pecadores. Pero cuando Jesús viene y se hace humano, uno diría, pues es un ser humano, debe de ser pecador, pero hemos descubierto, de acuerdo a los evangelios y de acuerdo a lo que dice Pablo, a lo que dicen las cartas, que Jesús no pecó. Fue su decisión de no pecar. Él venció el pecado y él se sometió en todo a quién, al Padre. Él sí obedeció. Él hizo lo contrario de lo que hizo Adán. Él hizo lo contrario de lo que tú y yo hicimos. No porque él no fuera ser humano, porque hay otros pasajes donde dice que él fue tentado en qué. ¿Se acuerdan? ¿En qué fue tentado Jesús? Bueno, él fue En tentado, ajá, todo, en en todo, todo. exacto. En todo fue tentado. ¿Cómo? Como un ser humano normal. Fue tentado. Entonces, esta idea de que fue en semejanza no es que Jesús no fue ser humano. Él era un ser humano. Totalmente fue un ser humano, pero él como ser humano decidió obedecer. Lo contrario que tú y yo hemos hecho. Él obedeció. Entonces, por eso dice aquí, en la misma carne condenó al pecado, en la misma humanidad lo condenó, destruyó. Esa es la idea. Versículo 4, para que la justa exigencia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y amén. Ya no andamos conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu. Nuevamente, si sacamos este pasaje aislado, como lo que yo les había dicho antes, uno diría, ¿cómo identifico un verdadero creyente? Un verdadero creyente es el que anda en el Espíritu. Pero tú cuando ves a una persona que no anda en el Espíritu, ese no es un verdadero creyente. Eso no es para... ¿Ven lo que hacemos con un pasaje? Que lo que podemos hacer. Nosotros ya tenemos el contexto de lo que Pablo viene diciendo anteriormente. Y nosotros entendemos que hay una lucha en el creyente. Hay una lucha en el creyente de andar en la carne y de andar en el espíritu. ¿Sí o no es cierto? Hemos descubierto eso. A ver,
¿Hay alguien por ahí? Sí, Ok, vean, hemos descubierto eso. Por eso les digo, no podemos sacar un pasaje aislado que solamente nos diga eso. No, nosotros vamos a descubrir que Pablo va a exhortar, o parénesis. Parénesis, la exhortación es parénesis en griego. Y entonces parénesis es la idea de convencer, de exhortar. Entonces dice, según Pablo dice, es que dice, para que ya, dice, gracias a lo que Cristo hizo, ya no deberíamos de andar en la carne, sino que deberíamos de andar en el Espíritu. Aquí el Espíritu es el Espíritu Santo, no es el Espíritu del hombre, es el Espíritu Santo. Deberemos de andar en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. 5. Porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Pues, y uno dice, pues claro, yo aquí vivo en la carne, estoy aquí, tengo deseos carnales, tengo mi pensamiento y batallo con eso. Entonces dice, sí, dice, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Y entonces dice, los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, esta es la idea de la exhortación. La idea de Pablo es, nos está motivando a de que tú y yo debemos de pensar en las cosas del Espíritu. ¿Y qué son las cosas del Espíritu? Tenemos que seguir leyendo, bueno, no incluso la carta a los romanos, sino posiblemente todo el Nuevo Testamento para entender la idea de las cosas del Espíritu. Entonces vamos a ver en el 6, dice, porque la intención de la carne es que, aquí lo va a explicar Pablo de manera general, y dice, la intención de la carne, la intención mía, cuando Dios crea al ser humano, lo que Dios quería es que el ser humano tuviera vida. Es decir, aquí no solamente se refiere a muerte, por ejemplo, dice el 6, porque la intención de la carne es muerte, pero la intención del espíritu es vida y paz. Ahora, aquí no está diciendo, fíjense, no quiere decir que una persona que anda en la carne va a morir, pues es obvio que va a morir, pero también una persona que nosotros, si nosotros buscamos las cosas del espíritu, ¿vamos a morir o no vamos a morir? Los que estamos aquí, ¿va a llegar un momento en que vamos a morir, sí o no? yo no, yo me voy en el rap. Te vas a tener rato. Pero todos vamos a morir, ¿ok? Todos tenemos que morir. Y ahora, aquí no está hablando del asunto de muerte, nada más de esta muerte física, está hablando de la idea del propósito por el cual Dios nos creó. Y Dios nos creó para que tengamos una vida plena, es decir, la vida plena. Cuando, cuando el ser humano en el Edén falla, según la condenación era que tenía que morir. Pero si se dan cuenta, fue que Adán y Eva no murieron. Incluso Adán y Eva vivió no sé cuántos años, según la idea de que mítica que se establece, que vivió muchísimos años. Entonces, ¿por qué? Porque no se refiere a ese aspecto como de muerte así, sino se refiere a lo pleno. Es decir, ya hemos hablado también de que cuando venga la resurrección, ¿quiénes van a resucitar? ¿Creyentes o no creyentes? Según en la resurrección, vamos a resucitar creyentes y no creyentes. ¿Para qué? Unos para vida y otros para muerte. Y dices, ¿cómo? La persona está viva pero muerta, sí. Esa es la idea. Muerta sin Dios, porque el propósito por el cual Dios nos creó es para que vayamos a una relación con Dios. Si nosotros no estamos en esa relación con Dios, es lo contrario de la vida. Eso es muerte, aunque estás vivo. Es paradójico, pero así sucede. Entonces lo que está diciendo aquí el versículo 6 es que, porque la intención de la carne es muerte. Así es. Cuando Adán y Eva están allí en el huerto, lo que Dios quería es que ellos tuvieran vida. Pero cuando ellos toman su decisión, la decisión fue de la carne. Es decir, carne es ser humano. La decisión fue del ser humano. Y la decisión de nosotros como seres humanos es muerte. Nosotros tendemos a la muerte. ¿Se acuerdan en el capítulo 7? Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará
de este cuerpo ¿de qué? De muerte. Porque eso es lo que yo busco. Mi egocentrismo, mi orgullo, mi soberbia, eso es lo que yo busco. Busco muerte. Pero la intención del Espíritu es que vida. La intención del Espíritu, Espíritu Santo, la intención del Espíritu es darnos vida. La intención de Dios es darnos ¿qué? Vida. La intención de Jesús es darnos vida y la intención del Espíritu es darnos vida. Siendo sinceros, hermanos, algunos dicen, es que la Biblia no se encuentra la palabra Trinidad, la Trinidad o Trinidad. Es cierto, sinceramente, no existe la palabra Trinidad, pero la Biblia siempre habla, muchas veces habla de esos aspectos que tiene Dios, que tiene el Padre, que tiene el Hijo y que tiene el Espíritu. Nosotros entendemos que Dios es el que quiere dar vida. Jesús, el Hijo, da vida y el Espíritu da vida. Ahorita vamos a ver ese aspecto. Aquí ustedes dirán, pero en el 6 no está el Padre, no está el Hijo, solamente está el Espíritu. Tienen razón, solamente el Espíritu. Pero vamos a ver más adelante que se intercambian lo que Jesús quiere y lo que Dios quiere, lo que el Espíritu quiere y lo que Dios quiere. Vamos a encontrar eso, ¿ok? Versículo 7. Pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, sí. La intención de la carne es que cuando se acuerdan, allá Dios da el mandamiento y entonces llega la serpiente y dice, si comes como de esta fruta, de este árbol, perdón, si comes de este árbol, serás como quién, como Dios. Y exactamente, eso es lo que queremos. En la carne, como seres humanos, nosotros nos rebelamos ante Dios. Entonces dice el 7, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ahora esto es lo que ya nos había dicho Pablo anteriormente en el capítulo 6, donde dice que éramos esclavos del pecado, porque no podíamos. Si somos esclavos del pecado, no podemos decir no al pecado. Sin embargo, ahora Cristo nos ha hecho libres. El Espíritu nos ha hecho libres para nosotros decir no al pecado. Tú y yo podemos decirle no al pecado. Podemos, pero también descubrimos que aun cuando ya soy libre de decirle no al pecado, esto es lo más desastroso en mi vida, es que yo a veces o siempre le digo sí. ¿Ven? Pero ahorita vamos a continuar, en el 8 dice, así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Exactamente, no debemos de vivir según la carne, es lo que Pablo está diciendo. No podemos agradar a Dios si seguimos viviendo en la carne. Eso no agrada a Dios. Entonces tenemos que vivir en el Espíritu. Es lo que Pablo está exhortando. 9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne. Entonces, cuando dice ese versículo 9, tú dices, sí, sí, no, yo no vivo según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, de aquí han surgido a veces, yo veo que incluso hay un don que dicen que se llama como el discernimiento de espíritu. Dice algunos que tienen ese don y pueden ver cuando una persona sí tiene el espíritu. Eso no es cierto. Definitivamente, ¿para qué les voy a mentir? Eso no es cierto, es una idea que nosotros hemos sacado de no sé dónde. Eso no existe. Más bien entendemos que el espíritu viene a las personas. El Espíritu viene cuando nosotros decimos sí a Dios, aceptamos y le creemos y queremos agradarle a Él. Él viene a nosotros. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es la idea no para identificar a alguien que no tenga el Espíritu, sino más bien lo que Pablo nos está diciendo es para motivarnos a ti y a mí para vivir en el Espíritu. Pablo nos está diciendo, ya somos libres. El Espíritu nos ha hecho libres. Y si nos ha hecho libres, ¿qué le debemos a la carne? Entonces, esforcémonos todo el tiempo
Aparentemente, aquí lo está diciendo desde todo, desde el 1 hasta el 9, lo está diciendo como de manera absoluta, o sea, no como exhortación, sino como una realidad. Y sí es una realidad, pero más adelante Pablo va a motivar y va a decir, les animo a que sigan esforzándose, a que sigan en esto. Vean lo que dice el versículo 10. Dice, pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces, según el 10 dice, pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, si Cristo está en mí, tenemos vida. Ven que Cristo, aquí en el versículo 10, Cristo nos da vida y ya vimos que el Espíritu da vida. Entonces, ya hemos descubierto que el Espíritu da vida y que Jesús da vida. Pero también, bueno, ahorita aquí ya no ha dicho eso, pero Dios dice, también da vida. Luego aquí dice el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Y más adelante va a hablar del Espíritu de Jesús. Vean el 11, dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Entonces dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Entonces está diciendo, el espíritu ahora nos ha dado vida. Hermanos, ya hemos descubierto que tenemos una nueva vida, pero también estamos batallando con la vieja vida. Pero hemos visto que parece ser que nuestra vieja vida nos va ganando. Sin embargo, alguien está con nosotros. Y según el versículo 11 dice que es el Espíritu que está con nosotros y que nos ayuda y que está ahí y que nos está dando vida. Aun cuando nosotros a veces estamos buscando muerte, Él sigue dando vida a ti y a mí. Y eso nos debe de alentar y decir, amén, debo de seguir. Entonces, según aquí Pablo, el espíritu, lo que busca el espíritu es dar vida. Y la vida consiste en una relación con Dios, pero también en una relación con los demás. Esa es la vida verdadera. Esa es la vida que Dios quiere. Lo contrario de la vida es ser egoísta, ser soberbio, ser orgulloso, buscar solamente todo para mí, buscar mi satisfacción. Es decir, a veces nosotros estamos en la iglesia y la pregunta es, ¿por qué estamos sirviendo en la iglesia? ¿Porque queremos agradar a Dios o por mi propia satisfacción? Y si mi servicio es para ayudar a otros, para amar a otros, para entregárselo a Dios, no esperando algo a cambio, porque Dios ya me lo ha dado todo, entonces ese es lo espiritual, es lo que Dios hace en mí. Pero si yo lo que hago, que puede ser que yo tenga dones, un montón de dones, y tú dices, tengo dones espirituales y cosas así, aunque sean dones espirituales, y si esos dones espirituales tú los desarrollas de manera egoísta, de manera soberbia, de manera con orgullo, de manera de satisfacción para uno mismo, eso no es espiritual. Eso es lo contrario. Eso es lo que viene diciendo Pablo aquí. Eso es carnal. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo si Dios ya me dio este don espiritual? Si ya tengo este don espiritual, entonces este don espiritual me dice que yo soy espiritual. No, 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 no. Que tengas ese don espiritual no quiere decir que tú seas espiritual. El don viene de Dios y por eso es espiritual. No porque tengas ese don, tú eres espiritual. No.
nosotros somos espirituales cuando el Espíritu viene a nosotros y Él hace en nosotros. Y yo le digo al Espíritu, adelante, yo quiero agradar, quiero servir, quiero ayudar, quiero hacer todo por mi Señor. Exactamente, eso es lo espiritual. A veces nosotros hemos confundido que lo espiritual tiene que ver con prácticas, como con prácticas místicas. Si yo, lo espiritual tiene que ver con cuánto oro, con cuánto ayuno, con cuánto hablo en lenguas, con cuánto estudio mucho la Biblia y puedo decir un montón de cosas. No, no tiene que ver con eso. Son disciplinas que nos ayudan, pero lo espiritual no viene de mí. Lo espiritual viene de Dios. Es el espíritu que me lleva a. Es decir, puedo orar y no necesariamente puedo ser espiritual. Y puedo orar 2 o 3 horas y a lo mejor esas 3 o 4 horas es simplemente para alimentar mi soberbia. Y para yo decirles aquí en una conferencia o aquí en este estudio, yo he orado 4 horas. O si yo estudié 4 horas de la Biblia, yo les digo, hermanos, es que yo leí este libro y esta carta. Pero eso no tiene nada de espiritual. Esa puede ser que tienes conocimiento y un montón de cosas, pero lo espiritual tiene que ver cuando ese conocimiento viene a mi vida, yo lo pongo en práctica y lo pongo al servicio de otros, ayudo a otros. Digo, Señor, quiero agradarte con esto. Eso sí, probablemente eso sea más espiritual que lo otro. Pero a veces nosotros sí ponemos como, estas prácticas son espirituales. Y uno puede ser, ¿se acuerdan? Hay en los evangelios un fariseo, no recuerdo si fue, no recuerdo, un fariseo, creo que fue un fariseo, y dice, y ora a Dios, está orando con Dios y dice, Dios, gracias por no hacerme como este gentil. Yo sí diezmo, yo sí ayuno, yo sí un montón de cosas hago y cosas así. Pues sí. Y entonces Jesús lo va a juzgar y dice, pues, ¿cómo se ve, cómo ven a esta persona? Esta persona ya se justificó a sí mismo, ya no necesita ser justificado. Bueno, sí necesita, pero él no está reconociendo que necesita ser justificado. Entonces, a veces nosotros desarrollamos una soberbia espiritual, voy a llamar como una soberbia espiritual, y a veces desarrollamos como una soberbia espiritual porque yo ya estoy en otro nivel. Eso no existe. En la Biblia, Pablo, bueno, por ejemplo, en la carta a los Romanos, nos muestra Pablo que no existe esa soberbia espiritual. Si eres espiritual, no puedes ser soberbio. Si eres espiritual, no puedes ser orgulloso. No existe ahí. Más bien, yo creo que cuando uno dice es que ahí voy, y sigo siendo orgulloso y sigo siendo soberbio, vamos por buen camino. Y Dios es el que me tiene que juzgar en eso. Pero bueno, ok. Entonces vean, versículo 12. Así que hermanos, somos deudores. Es lo que está diciendo Pablo. Nosotros sí nos debemos, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. No nos debemos. ¿Qué es lo que nos ha ocasionado mi egocentrismo, mi vida, mi orgullo, mi soberbia? ¿Qué me ha llevado? A la muerte. Entonces, si yo sé que mis deseos y todo eso me lleva a la muerte, yo ya no soy deudor de eso, porque esa vida en la carne, esa vida como ser humano, me ha llevado a muerte. Eso es lo que he ganado, muerte. Pero si yo vivo en el espíritu, si yo me esfuerzo, y yo siento que ese esfuerzo es lo que yo he hablado, sinceramente, que Dios hace el 100% y yo hago el 0%, pero ahí estoy y le digo, sí, Señor, quiero, y ahí estoy. Entonces, ese esfuerzo ni siquiera es mi esfuerzo, es cuando yo dejo que Dios haga, que Él trabaje en mi vida. Entonces, yo puedo entender, puedo ver que eso me lleva a la vida, es lo que dice el 13, porque si viven conforme a la carne, vean lo que dice, esta idea de, si Pablo ya dijo que un verdadero creyente no vive en la carne, vive en el espíritu, entonces, ¿por qué en el 12 y en el 13 nos está exhortando
a que vivamos en el Espíritu. ¿Ven? Por eso yo les digo, no podemos tratar los versículos como absolutos, ni lo que Pablo está diciendo como algo absoluto. Lo tenemos que interpretar de acuerdo a todo lo que Pablo está diciendo. Y Pablo, desde el 1 al 9, encontramos que Pablo parece ser que estuviera diciendo, un verdadero creyente solamente está en el Espíritu. Pero luego en el 12 y en el 13 dice, bueno, sí, pero y de acuerdo en el 7, ya hemos descubierto que lo que quiero hacer no lo hago. Entonces, yo les animo a que vivan en el Espíritu, a que se esfuercen, a que sigan batallando todo el tiempo. Y entonces, por eso en el 13 está diciendo, porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Y Pablo sí nos está exhortando a ti y a mí a vivir en el Espíritu. Es decir, esta batalla no la estás luchando solo. No estamos tú y yo solos. Incluso, hermanos, me atrevo a decir, ya hemos descubierto, tengo una vieja vida y tengo una nueva vida. Y es uno contra uno. Y dices, no, pues, estoy perdiendo. Pero viene el Espíritu y me ayuda. Pero no solamente viene el Espíritu, estamos también en la iglesia. Y los hermanos, ¿qué deberíamos de hacer? Ayudarnos. Y entonces estamos 3 contra 1. Y no puede ser, hermanos, que está 3 contra 1 y hay uno superior, enormemente superior, que no soy yo, ni siquiera son los hermanos, es el Espíritu. Y no puede ser que nos dejemos derrotar por mi viejo hombre. Es lo que Pablo está diciendo. Pues, ¿qué creen? Sí llega a suceder eso. Pero Pablo sigue exhortándonos y diciendo, sigan adelante. Es decir, cuando uno ve a un hermano en la iglesia y ves que ya falló, no lo juzgues como si tú nunca hubieras fallado. Más bien dile, hermano, yo estoy aquí. He pasado por lo mismo que tú. ¿Qué quieres que haga? ¿Te ayudo? ¿Vamos adelante juntos? Aquí estoy. No, pero la persona se siente derrotada, tirada en el suelo. No te preocupes, yo te levanto y seguimos adelante. Y cuando tú le digas, es que yo ya pasé por eso, no, ¿a poco? Yo me sentía el peor de los pecadores. Pues aquí a tu lado tienes a otro peor. Pero ahí estamos y vamos juntos. Eso es lo que me gusta, por ejemplo, en el sermón de Hebreos, o la que le llaman la carta a los hebreos, pero no es la carta, o libro a los hebreos, que sería más probable, pero es sermón a Hebreos. Y ese sermón, porque es un sermón de exhortación, ese sermón, según el autor, no sabemos quién es el autor dice, la ventaja del creyente es que no va solo en este caminar, vamos todos juntos. Es una carrera, pero no es una carrera de relevos, no es una carrera de competencia, es una carrera donde todos vamos tomados de la mano y vamos juntos. ¿Para qué? Para que si uno cae, el otro lo levanta y sigue adelante. Vean. Entonces, aquí es lo que dice en el 13, porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. En el Antiguo Testamento hay algo similar, donde creo que en Deuteronomio dice, yo te pongo el camino de qué? Del bien, y el camino de qué? Del mal. ¿Cuál quieres? Y es lo mismo aquí, es la idea que nos da a elegir a nosotros. Si nosotros elegimos la carne, si nosotros elegimos servirnos a nosotros mismos, eso nos trae muerte. Pero si decidimos servir a otros, servir a Dios, eso nos da vida. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, de aquí se han tomado, a veces se toma la idea de que no todos somos hijos de Dios, solamente somos hijos de Dios los que creemos en Dios. Aquí el texto no está diciendo eso en cierta manera. Más bien, lo que nos está diciendo es que, bueno, nosotros entendemos que en el universo o en la creación, ¿quién es el creador?
¿Quién creó todo? ¿Hay otro creador o solamente hay un creador? Solamente uno. Exactamente. Y si hay un solo creador, todos somos hijos de Dios en creación. Todos. Es decir, Dios creó a todos los seres humanos. No es que hay otro creador que dijera, yo voy a crear a este ser humano para que se hace. Eso no existe. Solamente hay un solo creador y es Dios. Sin embargo, recuerden, cuando Dios crea al ser humano, el ser humano tiene que decidir, tiene que decir, te acepto como mi Dios y te acepto como mi Padre. Pero también el ser humano dijo, no te acepto como Dios y no te acepto como mi Padre. Aunque tú seas mi creador y aunque tú seas mi Padre, no te acepto. Sin embargo, en el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora son los que han aceptado y han dicho, acepto que tú seas mi Dios. Acepto que tú seas mi Padre. Y entonces, desde esa perspectiva, los que hemos creído, estamos viviendo en esa relación como padre e hijo. Ahora, los otros siguen siendo, pero no han aceptado esa relación y no quieren esa relación, pues ese es un asunto de Dios con ellos. Y lo que Dios nos manda a hacer con ellos es que los invitemos a que acepten esa relación. Esa es nuestra labor, invitarlos a que acepten esa relación. Entonces, no es la idea como en cierto sentido de que, uy, no, solamente existen dos familias y cosas así que nosotros sacamos, porque no hay argumento en eso. Más bien es la idea de que nosotros hemos aceptado esa relación y en esa relación nosotros hemos visto que hay bendición, que hay todo lo que Dios nos da y que es recíproco. Es decir, Dios me lo da y yo le digo gracias, Dios. El otro Dios se lo da y no le da gracias a Dios. Esa es la diferencia. Pero ahora yo sí le puedo decir, reconozco. eh, ahorita en el grupo un hermano puso el don que Dios le ha dado, el talento que Dios le ha dado, y puede decir, Dios, gracias a Dios, gracias Dios. Y yo creo que cada uno de los que está aquí tiene talentos, tiene dones. Yo digo dones, no talentos, porque la idea es que los dones son regalos. Algunos dicen, no, es que tiene talento. No, pues sí, pero ¿quién le dio ese talento? Es Dios. Y si Dios se lo dio, es un regalo, es un don. Dios ha dado esos dones a los hombres. Sin embargo, en ese don, en los dones que Dios ha dado, uno puede decirle gracias Dios, o puedes decirle no gracias. ¿Sí? 15 dice, pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos Abba Padre. Es la idea. Hemos recibido el espíritu de adopción. Ahora Dios nos ha adoptado como sus hijos. Y yo le he dicho, sí, sí, Dios, gracias. Eres mi padre. Abba Padre, eres mi papá y vivo en esa relación contigo y le digo gracias, porque ni siquiera fue iniciativa mía. Esa aceptación ni siquiera fue que yo me acerqué a Dios porque yo era muy buena persona. No es cierto. Es Dios que vino, mm, me buscó y me ha dado vida. Me mató también. Me tiene que matar, porque si yo no muero, no puedo tener vida. Me tiene que matar. Me mató y me dio vida. Esto es, le voy a dar un ejemplo. Hay una persona que va en la banqueta, va en una carretera y va un tráiler ahí. Y entonces él tiene que tomar una decisión. ¿Me pongo en la banqueta o me pongo ahí en la carretera para que me atropelle el tráiler? Una vez que se pone en la carretera y lo atropella el carro, él puede decidir volver a vivir, ¿sí o no? O sea,
él tiene una decisión. Bueno, él puede decidir ponerse en la banqueta o ponerse en la carretera, y si lo atropella el tráiler, lo va a matar. Pero una vez que lo atropelló el tráiler y lo mató, él puede decidir tener vida. No. No, ya no. Eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Nosotros estamos muertos. Estábamos muertos. No podíamos decidir. Sin embargo, es decir, cuando yo le dije no a Dios, es lo mismo que hice, me aventé al tráiler, me maté. Yo le dije no a Dios, estoy muerto, ya no puedo decidir. Sin embargo, esto es lo enorme que Dios ha hecho. Entonces Dios ha venido y me ha dado vida. Aún en eso, se supone que el que está ahí muerto ya no podía decidir. Pero ahora Dios lo que hizo es poner en mí para que yo pudiera decidir y decirle sí a Dios. Y eso sucedió. ¿Qué hice entonces yo? No hice nada. ¿Qué hicimos la humanidad? No hicimos nada. Es decir, hermanos, Dios hizo todo. Y solamente lo que le podemos decir es gracias, Dios. Te acepto como mi Padre. Te acepto como mi Dios. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada por ti, pero estoy dispuesto a hacerlo todo. ¿Ven? Ok. 16. El Espíritu mismo, esto me gusta, porque a veces uno dirá, ¿cómo me doy cuenta si soy o no soy? Pero dice el 16, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, no es el pastor, no es el líder de la iglesia, no. Los dos que dan testigos de que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo y el otro soy yo mismo. Parece ser que eso tiene que ver con el Antiguo Testamento, donde dice que debe de haber dos testigos o más, de acuerdo a la ley. Pero esa es la idea. ¿Cómo me doy cuenta de que soy hijo de Dios? Pues Dios mismo lo tiene que decir. El Espíritu Santo lo tiene que decir y yo tengo que aceptar eso. Entonces somos los dos testigos. Es decir, hermano, ves a un hermano y dices, este no es un hijo de Dios. Eso Dios no te ha dado esa autoridad. Eso déjaselo al Espíritu. Eso déjaselo al Espíritu y a esa persona que tome su decisión. No es un asunto mío. No es que yo ande viendo si este es hijo de Dios o no es hijo de Dios. No, este no es hijo de Dios porque, hombre, lo hubieras visto qué pecador es. Pero tú también eres pecador, pero no tanto. Soy pecador, pero no me paso, ¿eh? No, yo sí le mido. Es lo mismo, somos pecadores. El asunto es que según en el 16, es el Espíritu el que da testimonio. Y yo también doy testimonio, porque yo debo de ser ese testimonio, el decir, sí, sí quiero, Señor, estoy luchando y me cuesta mucho trabajo, pero sigo ahí y el Espíritu me da la victoria y ahí voy con trabajos, pero el Espíritu me levanta y sigo. Hoy es otro día y seguiré sirviendo a Dios. 17. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que ese es el propósito. ¿Se acuerdan que hablamos de la gloria? Bueno, anteriormente hablamos como de nos gloriamos, pero seamos glorificados tiene que ver con lo que pasó en la creación. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Esa es la gloria de Dios. Dios nos vuelve a su imagen, nos vuelve a su semejanza. Esa es la gloria para que seamos glorificados. Entonces, vamos a ser herederos o herederos. Esa es la idea de la vida. Dios nos hizo para que tengamos vida para eternidad. Y nos ha puesto vida en nosotros y quiere que disfrutemos la vida
como Él planeó para cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Puedo continuar? Voy a continuar. Dice, porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Entonces dice Pablo, si hoy estás padeciendo, no te preocupes. Bueno, sí, preocúpate, échale ganas. Pero esto no es nada a la gloria que vas a tener, a la vida que vas a disfrutar con Dios, a la vida donde vamos a disfrutar unos con otros. ¿Se acuerdan en la clase anterior? En esta vida nos las pasamos peleando que si, cómo debo de cantar, que si esta canción sí, que si así debo de adorar, que si esta... allá no importa, se acabó. Allá tenemos vida. Y no me voy a estar peleando con mi hermano si es de una denominación, si es de otra denominación, si ni siquiera nunca lo vi en la iglesia o si eso ya no importa. Estamos disfrutando el propósito para el cual Dios nos creó. Vida, vida de relaciones, de buenas relaciones. Hoy nos afectan todas las relaciones. Que si ya me dijo que no me veo bien, que si me veo bien, que si no, eso no, que si eso sí, todo nos va a afectar. Pero allá nada nos va a afectar. Tenemos vida. 19. Pues la creación aguarda con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. Parece ser que esta de la redención y la idea de la vida también afecta a la creación, porque dice en el versículo 20, porque la creación ha sido sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad. La creación está hablando de todo, que no somos los seres humanos, está hablando de toda la creación, que es afectada. ¿En qué sentido? Aquí deja como tipo ambiguo, porque no explica muy bien en qué sentido, pero probablemente tiene que ver con el mal uso, porque recuerden, en la creación Dios crea al hombre como el administrador de toda la creación. Y el hombre, sinceramente, hermanos, no hemos sido buenos administradores de la creación. Incluso, bueno, está hablando de este mundo, pero probablemente nosotros entendemos que la creación incluye el universo. Incluso hay científicos que están buscando otro planeta porque posiblemente va a llegar un momento en el que ya hay sobrepoblación y estamos destruyendo nuestro planeta, y va a llegar un momento en que pues, ya los recursos que tiene el planeta ya no nos alcancen, y andan buscando otros planetas para migrar a esos planetas. Y sobre todo los que van a migrar son los más ricos del mundo. No creen que nosotros no nos va a alcanzar para el boleto, pero nosotros nos vamos no a otro planeta, nos vamos en la presencia de Dios. Eso es lo maravilloso. Pero pues, es la idea que tienen, porque hemos hecho mal uso de nuestros recursos. Mal, totalmente mal uso de nuestros recursos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la carne, es decir, vivimos como seres humanos. ¿Qué es lo que quiere el ser humano? El ser humano, lo que queremos es que si yo soy rico, quiero ser más rico. Y no me importa explotar a los demás para lograr eso. Para eso Dios los puso, para que trabajen. Voy a negrear a las personas para ser más rico, a que se les quite, porque yo soy más inteligente, porque soy un príncipe de Dios y Dios me puso sobre ustedes. Eso es absurdo. Dios no hace eso. Dios nos puso para servir a otros, pero nosotros hemos cambiado el molde, el modelo, y hemos cambiado, y entonces ellos nos tienen que servir a nosotros, cosas así, para lograr nuestros propósitos egoístas. Pues eso es la carne, eso no es el espíritu. Entonces, parece ser que tiene que ver con eso. Dice, porque la creación ha sido sujeta a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que lo sujetó en esperanza, de que aún la creación misma será librada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y tú dices, bueno, ¿cómo? Pero si se supone que ya somos hijos de Dios, ¿y por qué está hablando como a futuro de los hijos de Dios? Porque ya hemos descubierto que sí, hoy somos hijos de Dios, pero todavía seguimos en la carne. Todavía sigo con mis deseos, todavía sigo siendo soberbio, todavía sigo buscando mi propia satisfacción,
mi propio beneficio. Entonces, dice que aún la creación está buscando, ¿no? Llega un momento que cuando todos seamos redimidos y todo eso, redimidos en su totalidad, porque recuerden que estamos el ya, pero todavía no. Y de eso está hablando. Cuando hoy todavía reina la muerte, tenemos que matar para comer y un montón de cosas que tenemos que hacer. Bueno, pues parece ser que va a llegar un momento en el que no va a ser así. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una sufre dolores de parto para hasta ahora. Ahora, pues solamente las que entienden dolores de parto son las mujeres. ¿Ah? Y según ellas dicen que es lo peor, ¿no? O sea, un dolor de parto, sienten que se están muriendo. Y si sienten que se mueren, que se sienten que se mueren, pero aquí el autor utiliza dolores de parto porque el dolor de parto no dura para siempre, dura un momento. Y después de eso, ¿qué sucede? La embarazada está dando a luz, ya casi se muere ahí, pero ¿qué está dando? Está dando vida. Y cuando pasaron esos los dolores de parto y ve a su hijo, viene el tiempo del gozo. Bueno, es lo mismo que está utilizando Pablo aquí, esta figura, para decir, pues vas a pasar por esos dolores de parto, pero va a llegar un momento en que vas a disfrutar. Sí, todos vamos a pasar por dolores de parto, pero yo digo, solamente las mujeres entienden eso. ¿Qué son los dolores de parto? Los hombres no entendemos. 23. Y no solo la creación, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, que mismos dentro de nosotros mismos, aguardando la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ahora, Pablo está diciendo, incluso nosotros los creyentes vamos a pasar, estamos pasando vamos a pasar por aflicciones, por tribulaciones, por un montón de cosas, dolores de parto, pero va a llegar un momento en que vamos a disfrutar. Porque fuimos salvos, dice, versículo 24, porque fuimos salvos con esperanza, pero una esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿quién sigue esperando lo que ya ve? Pero si esperamos lo que vemos, lo que no vemos, perdón, con perseverancia lo aguardamos. Y entonces es la idea que estamos viendo a futuro. Estamos hablando al principio de la clase, esa idea que estamos viendo a futuro, estamos esperando que esto termine, que termine este yo que me consume, este yo que, que sigo siendo, que yo digo ya soy cristiano, pero sigo aquí, sigo batallando, sigo buscando mi propia satisfacción. Va a llegar un momento en que ya no. Entonces, 26. Y asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Ahora, recuerden que tenemos ayuda. A veces nosotros pensamos que esta idea algunos han interpretado aquí que la idea de la oración es que la de gemidos indecibles y cosas así tiene que ver con el hablar en lenguas y todo eso. Aquí no dice nada de eso, lo deja ambiguo, pero lo que sí entendemos es que es el Espíritu que nos ayuda en nuestras oraciones. Siendo sinceros, hermanos, a veces en nuestras oraciones son muy egoístas. Por ejemplo, podemos pedirle a Dios, ya está lloviendo, uy, Señor, que no llueva porque tengo ropa en el tendedero, o que no llueva porque no me quiero mojar. Esas son perspectivas egoístas. No estamos pensando en las personas que tienen un campo y quieren lluvia para que haya alimento en el mundo y cosas así, pero bueno, lo que digo es que Dios conoce el corazón. Algunos dicen, es que esta es la verdadera forma en la que yo puedo orar. Pues esta es la verdadera forma que Dios te va a escuchar. El texto dice que pues puedes orar como puedas orar, pero el texto dice que es el Espíritu que nos ayuda. Y en nuestras debilidades. ¿En cuáles debilidades?
en las debilidades que ya hemos hablado de la carne, porque yo sigo aquí con mis malos pensamientos y con mis malos deseos. Y es el Espíritu que conoce la intención de mi corazón. Él conoce perfectamente lo que yo quiero decir. Y Él es el que dice. Luego, más adelante, vamos a encontrar que también Jesús intercede. Por eso les digo que es intercambiable. Es decir, el Espíritu intercede, pero también Jesús intercede y Dios también hace esa labor. Por eso les digo, encontramos la Trinidad en cierta manera. Lo podemos encontrar ahí. Entonces, dice, intercede con gemidos indecibles. Pues ya vimos que la creación gime, que nosotros como creyentes temimos y el Espíritu gime también. Entonces habla de esa triple, los tres que gimen, y entonces está diciendo eso. Sí, pero es el Espíritu que nos ayuda a nosotros en nuestras debilidades, en nuestra vivir cada día. 27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, de aquí se toma la idea de la elección, que Dios ha elegido a algunos. Sí, nosotros entendemos que nosotros estamos aquí por la elección de Dios. Eso no excluye la elección de otros. Es decir, esa elección no es para yo vanagloriarme y decir, pues Dios ha elegido, y entre esos elegidos me ha elegido a mí solamente, a ti ni te ha elegido. Eso es absurdo. Eso no es para decir eso. Es para darle las gracias y decir, es que no es que yo te elegí, Dios, es que tú me elegiste. Ahora, nosotros entendemos de acuerdo a la elección, es que Dios ha elegido a todos. Sin embargo, el ser humano tiene que responder a esa elección. Tenemos que responder. Tú y yo hemos respondido. No ha sido una respuesta fácil porque yo supongo, yo he visto en mi vida que Dios ha insistido en mi vida. Soy un claro ejemplo, que Dios ha insistido en mi vida para que yo le diga que sí. Y aún sigo batallando con eso y sigo en esa lucha y yo descubro que es Dios el que me ayuda con su espíritu, el que está ahí y me sigue guiando. Entonces, la elección no es porque Dios, a este me gusta y a este lo voy a tomar para mí. No es así. Si hay alguien que le gusta a Dios, somos todos, es decir, toda la humanidad, porque nosotros hemos descubierto que Él ha muerto por todos y Él quiere que todos vengan a Él, pero también esa elección debe ser recíproca. No porque yo haya elegido a Dios, es porque Él me eligió y yo tengo que responder a esa elección. Y entonces todo eso me ayuda. Dice, sabemos que los que antes conocí también los predestinos, dice aquí, y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. ¿Cuáles cosas? Algunos tienen la idea de que como yo soy hijo de Dios, todas las cosas, todo me va a ir bien. No, no está hablando de eso. Está hablando de la vida. Está hablando lo que dice el versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, todas las cosas se refiere a las cosas de la vida, a las cosas de la vida eterna, a las cosas de la salvación, de la justificación. Dios ha puesto todo para que tú y yo podamos venir a una relación con Él. Él ha hecho todo, todo. Entonces podemos ser victoriosos en el Espíritu. Es lo que va a decir ya en los siguientes versículos. A ver, déjenme, a ver si puedo terminar.
Quiero terminar todo el capítulo 8. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, si Dios es por nosotros, ¿en qué sentido? No está hablando de mis deseos egoístas. Y yo quiera tener un carro último modelo, Dios está conmigo, ni modo que yo no pueda tener un carro último modelo. Quiero tener un negocio, Dios está conmigo, ni modo. No, no está hablando de ese aspecto. Está hablando de la vida, está hablando de la vida, de la salvación. Dios es por nosotros. Es por nosotros tanto así que dice el versículo 32, el que no eximió ni a su propio hijo. Es decir, Dios se pone del lado de nosotros a tal punto de venir en Jesús, en hijo, y lo entrega por todos nosotros. Ven que está del lado de nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Qué cosas? Las cosas de la vida, las cosas de la salvación. No está hablando de cosas materiales. Siempre nosotros nos enfocamos como en cosas materiales. Dios me tiene que dar. ¿Por qué? No lo entiendo, pero sí hacemos eso. Siempre estamos con un enfoque de cosas, porque así es nuestra perspectiva egoísta. Mi perspectiva egoísta es que siempre quiero cosas. Y si no tengo esas cosas, no estoy contento. Pero no hemos descubierto que las cosas se refieren la salvación, a esa relación que no podíamos alcanzar con Dios, a lo que estábamos muertos para eso. Eso es lo que está hablando Pablo. Entonces, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Ven? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Que tiene que ver con la justificación, que es salvación. 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Es lo que yo les había dicho. Según anteriormente, dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora en el 34 dice que Cristo intercede por nosotros. ¿Ven? Funciones intercambiables. El Espíritu intercede, Jesús intercede. Entonces dice, ¿quién es el que condenará? ¿Quién? Cristo es el que murió. Más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿De dónde saca estas cosas Pablo? La saca de su propia vida, porque Pablo ya ha pasado por tribulación, ya ha pasado por angustia, por persecución, por hambre, por desnudez, peligros también. ¿Se acuerdan el libro? Bueno, si han leído el libro de los Hechos, pasó por un montón de cosas. Espada, todavía no, pero va a pasar por espada porque a él le van a cortar el cuello. Pero es lo que está diciendo, dice. Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Y es cierto, hermanos, Cristo nos ha llamado a morir. Tú y yo hemos sido llamados a morir por Él. Y la pregunta es, ¿y ese llamado de morir, Dios nos ha llamado a morir? Nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta a eso? Y entonces Él está diciendo, dice, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Ahora, Pablo sí está pasando por eso, por ese peligro y todo eso. A lo mejor nosotros no. Y posiblemente muy difícil pasemos eso, pero sí hemos sido llamados a morir por Cristo. 37. Más bien en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este de ser vencedores no tiene que ver con que yo soy un creyente, no, tiene que ver con lo que Dios hace en nuestra vida, tiene que ver con lo que Dios va a lograr con nosotros, vencedores para la vida. Y es decir, hermanos, puede ser que en el martirio como Esteban, en el martirio Esteban fue más que vencedor porque él sabía para dónde iba, estaba viendo la esperanza a futuro.
Y sí, ese es ser más que vencedor. Más que vencedor no tiene que ver con que a veces, por ejemplo, va a jugar una selección contra otra selección. Hay que orar para que gane nuestra selección. Y entonces ora otro para que, por imagínense, está México contra otro país y del otro país también está orando para que gane la selección. ¿Qué selección va a ganar? Nuevamente, esa es una perspectiva egoísta, porque estamos esperando nada más para que gane, para una satisfacción de que gane la selección, ¿no? Porque la selección se ponga a trabajar y entrene y haga su trabajo y disfrutemos del espectáculo y pues si pierde, pues ni modo. Pero nosotros pensamos que Dios sí debe de estar ahí porque Dios dice que somos más que vencedores y vencedores tiene que ser de vencedores. Entonces, no, vencedores tiene que ver con la vida, tiene que ver con la salvación. O sea, somos vencedores porque tenemos una vida carnal, una vida vieja, y ahora tenemos una vida nueva. Y somos vencedores en que ahora estoy destruyendo todos mis deseos egoístas, toda mi perspectiva egoísta, mi codicia. Todo eso lo estoy venciendo en Cristo. Eso es lo que sí. No tiene que ver con dinero, con prosperidad y todo eso. Bueno, no, no necesariamente, pero nosotros sí lo tomamos. El contexto no nos da para eso. 38, por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, vean, él está hablando de la salvación, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de esa relación con Dios. Nada, nada. Si le pedimos a Dios, nada nos puede separar. Aunque le pidamos mal, el Espíritu intercede por mí, Cristo intercede por mí, nada nos puede separar. Nada. Si yo he venido a una relación con Cristo, nada nos puede separar. Pero si tú y yo desechamos esa relación, hemos vuelto atrás. Y no es que Dios no haya cuidado eso. Sí, Dios es Dios, puede hacer eso. Pero nosotros estamos en riesgo, no por lo que Dios es, ni por lo que Dios hace, sino porque yo me deje convencer por mí mismo, porque yo me deje convencer por mi carnalidad, porque yo, como hablamos de carne, es ser humano, es el ser humano, no es de carne esto, porque ya vimos que Jesús fue hecho carne, fue un ser humano, y él pudo vencer la tentación, él pudo vencer el pecado, y él pudo vencer la muerte. Pero esto nos debe de animar y decir, sigo adelante en Cristo, sigo adelante en el Espíritu. Pablo se desplayó aquí y dice, nada nos puede separar. Sigue, hermano, sigue viviendo para Cristo. Vale la pena. Hasta el final. Esto no se acaba hasta que se acaba. Dice el autor de Hebreos, ¿cómo te das cuenta que eres? Hasta el final. Hasta el final. Preguntas, dudas, traumas hasta aquí. ¿Qué piensan? Adelante, mi hermano Julio. Pues creo que la, esta, estas recomendaciones o esto que decía, eh, creo que no tiene tiempo, ¿no? O sea, refiriéndome a las cuestiones de la iglesia, o sea, sigue habiendo ese tipo de problemas a veces de vanidad o ese tipo
Ese es ese pecado que tenemos de querer tener más poder, aunque estemos en un lugar donde no debemos de enorgullecernos o vanagloriarnos por lo que sabemos o por lo que somos. Sin embargo, a veces yo creo que es la naturaleza de nosotros, el ser humano, el querer buscar una manera de poder sentirse más que otros. No sé si me van a entender. Y es triste digo, yo me quedo con esto, pues de que es triste que hasta estas fechas todavía sigamos haciendo lo mismo y pues yo creo que siempre es la falta del conocimiento, es lo que provoca la pues en este caso la ignorancia, decía una persona grande donde yo trabajé, decía que el conocimiento es poder y la ignorancia es esclavitud. Entonces, yo creo que nos falta mucho todavía, demasiado, creo que es lo que puedo concluir, que nos falta muchísimo de comprender la palabra, ¿no? Sí, sí. Pablo en Primera de los Corintios, creo que es en el capítulo 7, habla de que el conocimiento envanece. Y es cierto, el conocimiento sin amor envanece. Cuando yo siento que sé, y me siento superior, ay, pobres, indoctos, no saben, envanece. Yo me siento superior. Pero cuando entiendo que esto que estoy conociendo, de acuerdo al Evangelio de Marcos, no es porque sea muy inteligente, ni porque yo no entiendo, muchas cosas no entiendo, pero lo que estoy entendiendo, digo, entiendo que eso no es para sentirme superior, sino al contrario, es para decir gracias Dios por este conocimiento y ahora tengo que ponerlo en práctica y tengo que enseñar a otros. Y yo descubro que ni siquiera el 10% ni el 5% de lo que yo sé lo pongo en práctica. Entonces, ¿en qué me puedo vanagloriar? ¿En qué puedo decir, uy, tengo mucho conocimiento? No, pues no me puedo vanagloriar en nada. Puedo decir, no, miserable de mí, dice Pablo. Pero Y, lo que, y ajá, agregando, me gusta mucho ese comentario que usted hizo al inicio, que dice, no es que tú tengas ese don o ese talento es tuyo, sino que todo es dado por Dios. Y es que es verdad, o sea, lo que tenemos no es porque lo merecemos o no es porque nací especial, como a veces muchos en varias series de televisión nos vemos, ¿no? Que el personaje principal nació así porque tiene, no sé, lo merecía. Y no, no es así, o sea, en la iglesia, si sirves en un departamento, no es, como dijo usted, no es que tú hagas un favor a la iglesia o a Dios, sino que Dios te dio la oportunidad de hacerlo. Y si sí, lo ves de esa manera, o sea, de por sí no hay por qué vanagloriarse, pero con eso, pues mucho menos, ¿no? sí. Gracias, gracias, mi hermano Julio. Amén. Mi hermano Josué, ibas a decir. Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, mire, pues a mí me pareció interesante el capítulo 8. Pablo es incluso un poco repetitivo con este tema, acerca de que es el espíritu de adopción, el que es Dios, pues, el que nos busca a nosotros, y lo vuelvo a insistir, es el espíritu. Nosotros debemos de vivir en el espíritu, debemos de hacer eh, no vivir pues conforme a la carne, sabiendo que nosotros vivimos conforme a la carne. Pablo mismo ya había mencionado en el capítulo 7 pues que pues el pecado que mora en nosotros, pues ahí está y nos continúa a veces dominando inclusive. Y Pablo insiste mucho en este tema de que debemos de vivir en el Espíritu, debemos de vivir en el Espíritu y finaliza con que Dios, el amor de Dios no nos va, el amor de Dios va a estar con nosotros, y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y pues pues Pablo, siempre es muy increíble como narra Pablo, porque la forma en la que él lo hace es que él lo vive de esa forma. Él padeció en el capítulo 9. Ahí vamos a ver cómo Pablo sufre mucho por amor hacia el mismo al pueblo que le está hablando, a los judíos primeramente.
que él sufre por amor a ellos y muestra un gran amor Pablo con los judíos. Y el ejemplo que él muestra también de que la carrera que él tiene y que tenemos nosotros también es que finalicemos en Cristo Jesús a pesar de todos de las adversidades que hay que hayan en la vida, es mantenerse firme en el Evangelio, mantenerse firme en el Espíritu. Y pues es algo que nos debe a nosotros mover, motivar, recordar que estamos viviendo, que estamos pasando. No es lo mismo lo que nosotros estamos viviendo a lo que él estuvo viviendo en su momento, a los que vivieron, las personas a las que él les estaba predicando, a las cartas que él les estaba escribiendo también. No es lo mismo, no son los mismos padecimientos, pues ellos realmente, posteriormente ellos sí padecieron. Nosotros no, nosotros estamos, pues, de cierta forma medio concha, ¿no? Porque no sufrimos por el Evangelio, no somos perseguidos por el Evangelio. Sí, tenemos dificultades en la vida, todos lo tenemos, pero ellos realmente pasaron por un momento difícil que nos sirva a nosotros como testigos, pues como testimonio de que sí se puede vivir en Cristo, a pesar de lo que, pues, de que predicar el Evangelio o de escuchar su palabra, en aquel entonces se volvió algo prohibido, cuando ahorita pues es algo libre. Sí, es algo libre. Y Pablo sabía que él iba a padecer por esto, por seguir a Jesús. Y él así escribía con ese amor de Dios, porque él mostraba, él demostraba que el amor de Dios estaba con él. Que el amor de Dios iba donde él estaba y trataba él ser de imitador, ¿no? De Jesús. Y pues es lo que me, me quedó, hermano, de este capítulo que acabamos de leer. Muy bien, hermano José. Gracias, gracias. Mi hermano Gerardo, ¿qué nos dices? Hola hermanos, buenas noches. Bueno, pues yo me voy y me quedo con esto. Dice la palabra de Dios que nada nos puede separar del amor de Dios, pero también creo yo, hermano, que el que ha separado el amor de Dios es el mismo ser humano, que ha querido separarse del amor de Dios a través de la ley del pecado, ¿verdad? Porque la ley del Espíritu es la búsqueda que el mismo Dios nos da para estar con Él. Pero en la ley del pecado que toma el hombre, en la diferencia de quererse ir al pecado siempre, y Dios siempre anda atrás de él, búsquelo, 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 pero a veces no lo entendemos. ¿Verdad? Es eso, ¿verdad? Que Dios nos da. Y yo le puse aquí que el propósito de Dios es que vivamos en el Espíritu, buscando las cosas de Dios y darnos vida. Y en esta búsqueda nos damos cuenta que conforme a la carne moriremos, ¿verdad? Y así es el hombre, hermano. El hombre siempre ha querido separarse de Dios, ¿verdad? Pero Dios siempre ha estado buscándonos. Y aunque nada, como dice Pablo, y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, yo creo que el mismo hombre es el que trata de separarse del amor de Dios. Muy bien, hermano Gerardo. Gracias. Gracias por compartir. Mi hermano Ignacio, ¿qué nos dice? Bendiciones, mi hermano, pues manifestar que efectivamente nuestro Señor Jesucristo es nuestro escudo, nuestro alto refugio y la fuerza de nuestra salvación, y eso me llena de gozo el saber que arraigado y cimentado en Cristo puedo avanzar. Sin embargo, también analizando la prédica de hoy, cuando pasa algo y no es lo que esperas, pues sí, inmediatamente sientes el, la molestia, la incomodidad, el ego que, que se incomoda. Pero Pablo en Primera de Corintios 6:7 dice que debemos sufrir la afrenta del hermano, porque pues a eso nos ha llamado, a vivir en comunidad y soportando los unos a los otros. Pero vemos hermanos mayores y hay hermanos que son los menores y hay que pues avanzar como iglesia, como cuerpo de Cristo. A veces resulta un poco complicado, pero a eso nos llamó Cristo.
a Amén. irnos adaptando a ese cuerpo que va creciendo y se va alimentando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, mi hermano Ignacio, gracias. Gracias por compartir. Mi hermano Sebastián. Presente, presente. Ahí de acá. Échale, hermano, échale, a ver. Y bueno, esta última parte del capítulo 8, pues es lo que en lo personal me da pues más fortaleza y certeza de que soy hijo de Dios y que somos hijos de Dios, ¿no? De que a pesar de que tenemos deseos carnales, instintos carnales, que es lo que considero que tenemos en semejanza con los animales. Dios nos ha hecho una gran distinción al darnos el Espíritu Santo. Nos ha hecho una gran distinción en toda la creación al darnos de su Espíritu como aliento de vida. Y a pesar de todo, de esa lucha que presentamos constantemente, la carne y el Espíritu que menciona, Él nos fortalece diariamente. Él nos hace ver que somos más que vencedores y esas promesas de que no nadie nos podrá separar del amor de Cristo y que no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. Pues eso es algo grandioso que Dios nos tiene dado, porque en eso nos distingue eh, y nos hace superior a las bestias que solamente muchas veces eh, tienen esos instintos. En cambio, nosotros tenemos esa diferencia y podemos hacer la diferencia. Porque sí es cierto que en la época, vamos a decir, cuando el hombre vivía en las cavernas, necesitaba mucho de esos instintos carnales para sobrevivir. Tenía que usar la fuerza bruta, la violencia, la persecución de la cacería, las guerras y, y muchas otras cosas. Pero conforme considero que conocemos a Cristo, entramos en una relación con Él y Él nos da del Espíritu Santo, considero que eso nos acerca más a Dios y nos hace ser eh, un poco más semejantes cada día a Jesucristo. Esto, hermano. Muy bien, mi hermano Sebastián. Gracias. Gracias por compartir. Salem, ¿qué nos dices? Hola, hola. Bueno, la verdad es que em, Pablo nos está hablando sobre esa lucha que tenemos todos los días. No sé, bueno, Dios nos dio un espíritu nuevo cuando venimos a Cristo, pero nos dejó la naturaleza pecaminosa, por la cual yo siento que es como el termómetro o es el regulador del hombre espiritual. Sin la naturaleza pecaminosa, obviamente no, pues ya seríamos ángeles, ¿no? Pero Dios nos deja la naturaleza pecaminosa con un espíritu nuevo. Y obviamente es por eso la lucha carnal que tenemos o espiritual entre la carne y el espíritu. Pero creo que es muy claro cuando dice que no, bueno, ahí donde nos dice que Dios no nos dio un espíritu de esclavitud, ¿no? O sea, la carne es esclavitud, la ley es esclavitud, el pecado es esclavitud, pero dice que nos dio un espíritu para para que vivamos. Entonces, yo creo que Dios nos ha dado su espíritu, lo que hablábamos hace rato, nos ha dejado el consolador, que es el que nos ayuda, ¿no? Nos fortalece. Y todo depende del empeño que le pongamos, como alguien decía,
la búsqueda que tengamos, ¿no? Por ejemplo, para empezar estas reuniones, pues yo no creas que quiero mucho entrar porque me quisiera mejor dormir y eso es un deseo de la carne, pero mi espíritu anhela edificarse. Y así como eso, me imagino que a todos nos pasa, no solamente al orar, a leer la Biblia, al ir a la iglesia. Ayer nos mandaron a Acapulco, que fuéramos a abrir una obra que se va a hacer allá. Entonces, híjole, dejar lo que tienes que hacer, el trabajo, y viajar 4 horas, estar allá otras 4 horas y luego en la noche. La carne se cansa, pero cuando estás ahí viendo el fruto, cuando estás viendo ahí las almas salvándose y cuando estás viendo el resultado, dices, wow. O sea, a eso se refiere el vivir en el espíritu, ¿no? El practicar la palabra, ¿no? Dice, si vivimos conforme al espíritu, viviremos, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Entonces, pues esa cuestión la vamos a tener de aquí hasta el fin de nuestra existencia, o hasta que el Señor regrese y ya seamos transformados en una, en un cuerpo nuevo y podamos estar ya sin dolores y sin afanes y sin... Pero yo creo que ahí radica todo, ¿no? El que el Espíritu Santo está con nosotros y Él nos ayuda en nuestra debilidad más fuerte. Sería todo. Sí, amén, amén. Sí, Él nos ayuda. Sí, perfecto. Pues muchas gracias a todos.